Buenos días, queridos amigos. Un saludo muy especial a la doctora Alma Carmen Saraszo Montenegro, Auditora General de la República, a quien le agradezco inmensamente esta oportunidad de conversar con ustedes acerca de un tema que va a ser trascendental, que es el del daño antijurídico, el del daño fiscal y los elementos de la responsabilidad fiscal en un auditorio tan importante como es este. Un saludo al doctor Freddy Anaya, presidente del Consejo Nacional de Contralores, un saludo muy especial a la doctora Jimena, a los funcionarios de la Auditoría General de la República y a su equipo directivo, un saludo cordial a los contralores territoriales que nos acompañan el día de hoy. El tema que nos ocupa, como les anuncié en el saludo, es el que se refiere al daño patrimonial y a la responsabilidad fiscal. Para mayor claridad para el auditorio, voy a dividir mi exposición en 3 ejes temáticos. Espero completarlos, espero no aburrirlos con una exposición que va a ser un poco técnica, un poco densa, pero como está dividido, digamos, en capítulos, voy a ir hasta donde me alcance el tiempo y si no alcanzo a terminar con todos los elementos que les traigo a ustedes, de todos modos van a quedar las memorias de esta charla que deposito con la doctora Alma Carmenza para que ellos se las hagan llegar después sobre algunas apreciaciones personales y algunos elementos desarrollados por la jurisprudencia, particularmente la del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional. Así entonces, el primer eje temático sobre el que les voy a hablar es el del daño patrimonial del Estado. El segundo capítulo se refiere a la conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o ahora en virtud de la Ley 2195 todos conocen a los particulares que sin ser gestores fiscales con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionan un daño a un bien público mueble o inmueble. Y el tercero, si la clepsidra lo permite, será el del nexo causal entre los 2 elementos a que hice referencia. A pesar de que el artículo 5º de la Ley 610 del año 2000 señala como primer elemento de la responsabilidad fiscal la conducta dolosa o culposa de la persona que realiza gestión fiscal, lo cierto es que para mí el eje central en torno al cual gira el juicio fiscal y cualquier responsabilidad es el daño. Y por eso voy a hacer énfasis en este elemento el día de hoy. Es que para mí realmente sin daño no hay nada, sin daño no hay necesidad de ver si la persona actuó con culpa o sin culpa, sin daño no se examina ningún nexo causal, sin daño no hay responsabilidad, por decirlo así. El daño patrimonial al Estado es pues el elemento central en torno al cual orbita la responsabilidad fiscal, pues es claro, por lo menos para mí, que no hay responsabilidad ni puede haber responsable sin daño. Y ello justamente se acompasa con el objeto propio que tiene la responsabilidad fiscal, que no es distinto al resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, como ya indiqué, o en los términos del artículo 35 de la Ley 2195 de este año, de los particulares que sin ser, repito, gestores fiscales con su acción dolosa o culposa, ocasionen daños a los bienes públicos, muebles o inmuebles. Nos sobra destacar y advertir de antemano que no voy a hacer referencia directa, al menos, al control preventivo y concomitante previsto en el acto legislativo 4 del año 2019 para la Contraloría General de la República, pues para el momento en que el ente de control realiza
ese acompañamiento, el daño al patrimonio estatal aún no se ha ocasionado y justamente esa clase de control lo que busca es prevenirlo, pero no necesariamente conjurarlo. Mi exposición tiene que ver con este tipo de control, es decir, con el preventivo y concomitante, solo en la medida en que el objeto de esta clase de control busque garantizar la defensa y protección del patrimonio público y entonces a través suyo se previenen los daños que implican una lesión al patrimonio del Estado. Sin embargo, solo hasta cuando se pueda apreciar que el daño existe, se puede hablar de una posible responsabilidad fiscal y por ello creo que con la presentación que traigo para ustedes se debe abordar desde el marco del control fiscal posterior y selectivo, pues en esta eventualidad el daño ya está presente y lo que busca es que el responsable fiscal lo resarza. Entrando en materia, debo anotar que el daño como primer elemento de la responsabilidad, tanto extracontractual como cuando se refiere al proceso de responsabilidad fiscal, debe estar probado, debe estar acreditado, pues de lo contrario las actuaciones de las personas naturales o jurídicas o los particulares, como ya indiqué, resultan inocuas e irrelevantes desde el punto de vista jurídico para calificar si les asiste responsabilidad fiscal. En la teoría clásica de la responsabilidad civil o extracontractual, y para hacer un comentario complementario que sirve como parangón con el daño fiscal, aunque es claro que el parágrafo cuarto, no lo desconozco, de la Ley 610 establece que la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende o debe entenderse sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, pero sus similitudes en algunos aspectos sobre el daño antijurídico de que trata la responsabilidad extracontractual del Estado permite traspolar algunos de sus conceptos y elementos al daño al patrimonio público como objeto de la responsabilidad fiscal y por eso me referiré a aquella en la cual el daño es la primera condición para la determinación de la responsabilidad y es prerequisito para el estudio de los demás elementos que la configuran porque, como ya indiqué, sin su existencia, sin su concreción, es imposible avanzar en el examen de la imputación y en el deber de reparar. Hablo de prerequisito inapropiadamente, pero para mí este es el elemento sine qua non de la responsabilidad extracontractual y también de la responsabilidad fiscal. El daño, en términos generales, se debe entender como la merma, el menoscabo, el quebranto económico que sufre la víctima en su patrimonio como consecuencia de un hecho lesivo ocasionado por otra persona. En responsabilidad extracontractual del Estado, para que el daño sea indemnizable, en los términos del artículo 90 de la Constitución, debe ser antijurídico, lo que en mi concepto significa que el daño antijurídico es entonces la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras más sencillas, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y contra derecho al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera el principio, y me perdonen el latinazgo, alterum non ladere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otros sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En punto a la responsabilidad fiscal, el artículo 6 de la Ley 610, tan conocida por ustedes, señala que el daño patrimonial al Estado es la lesión del patrimonio público representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna que en términos generales no se aplica al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías. Cierro las comillas que hice de la cita de la ley. Esta definición debe ser hoy en día vista desde un punto de vista más amplio, teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, el artículo 37 de la Ley 2195, cuya calificación de constitucionalidad por la Corte estamos a la espera, y por eso en esta charla siempre voy a hacer una mención tangencial y algunas observaciones que podrían calificarse de preliminares, pero no conclusivas de manera alguna, porque no quiero anticiparme a los designios de la Corte sobre la materia en una cosa que a lo mejor hoy digo, pero que la Corte mañana me desdice. Entonces, sobre esa materia habrá que esperar qué dice la Corte. En todo caso, la Corte desde enero tiene 6 meses para emitir su juicio de constitucionalidad, y la ley es de enero. Luego yo creo que para agosto debemos tener ya un pronunciamiento. Debo llamar la atención sobre el alcance de ese artículo 37, pues la norma que prevé la responsabilidad, les recuerdo, para los particulares que sin ser gestores fiscales causen un daño al patrimonio público, concretado o materializado en los bienes muebles o inmuebles del Estado. Sobre esa norma debo advertir que no me queda aún claro si este concepto contenido en aquella abarca otras afectaciones que podrían diferir de la clasificación que allí contiene de bienes muebles o inmuebles, si hace referencia también a intangibles, por ejemplo, o activos financieros, por citar algún caso, y si esta clase de juicios solo podría activarse como consecuencia de la remisión de una noticia criminal por parte de la Fiscalía General de la Nación, como parece dar a entender la norma, o si se puede originar en alguna otra clase de denuncia o queja o investigación fiscal de algún tipo. No voy a calificarles, repito, las bondades o no de esta concepción amplia de la responsabilidad fiscal, pero sí me parece oportuno poner de presente su existencia, pues su desarrollo de aplicación práctica será objeto de debate judicial futuro, y ello obliga a estar con oído atento a lo que pueda pasar en la materia, que seguramente tendrá efectos y alcances aún insospechados, pero ello, les repito, está por verse. Retomando entonces, vale la pena señalar que en mi personal criterio, el hecho de que la ley defina lo que es daño patrimonial en los términos tan estrechos como los indicados por la Ley 610, y que puede, por tanto, dar lugar a la responsabilidad fiscal, puede significar una camisa de fuerza para quien califica la gestión objeto de reproche, pues en punto, gracias, de la dinámica de la gestión pública pueden presentarse un sinnúmero de situaciones que escapen a las estrictas fronteras de la definición, pero que no se podrían analizar por las inelasticidades de la definición, de donde entonces me atrevo a decir, en términos que ustedes, los jóvenes, utilizan, sería antifit, donde el cuerpo sigue engordando y el traje cada vez se va quedando más estrecho. Me explico. Si llegara a haber una lesión al patrimonio público por parte de un agente que tiene a su cargo gestión fiscal, pero se logra probar que no fue producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, no estaríamos hablando entonces de daño patrimonial al Estado en los términos expuestos en el artículo 6 de la Ley 610, sino de otra cosa. Sin embargo, no me voy a detener mayormente en este aspecto, porque la idea es brindarle herramientas y estrategias para el fortalecimiento del control fiscal, y no todo lo contrario, generarles más inquietudes y meterlos en una nebulosa difícil de dilucidar.
lo que quiero llamar es su atención de lo perjudicial que puede ser definir en un concepto como este en una ley, en una redacción que además de confusa, por lo menos para mí, busca ser omnicomprensiva y se vuelve camisa de fuerza para la propia administración, donde lo dinámico de las prácticas que pueden generar daños al patrimonio, que podrían ser objeto de reproche fiscal, es variable y cada vez cambia porque, como ustedes saben, echa la ley, echa la trampa. Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 610 habla de varios supuestos en los que se estaría presente a priori frente a un daño patrimonial. Se habla de menoscabo cuando, por ejemplo, el bien, recurso o interés patrimonial público se reduce a menos en relación con una situación anterior. Se entiende que estamos frente a una disminución cuando, por ejemplo, el bien, recurso o interés patrimonial público sufre merma física y o jurídica. Se entiende que hay perjuicio cuando, por ejemplo, el bien, recurso o interés patrimonial público padece de una afectación con consecuencias negativas consolidadas, presentes y o futuras del daño, pero que en todo caso son ciertas. Estamos frente a un detrimento cuando el bien, recurso o interés patrimonial público sufre su destrucción parcial. Se trata de pérdida cuando el bien, recurso o interés patrimonial público se extingue a causa de la lesión antijurídica. Y se entiende que hay deterioro en los eventos en los que el bien, recurso o interés patrimonial público pierde funcionalidad o sufre una merma parcial en su utilidad o finalidad, de manera tal que decae a una condición de inferior valor o de menor utilidad. Debo, sin embargo, advertir que el daño por el cual se responde en materia fiscal se contrae a aquel causado al patrimonio de una entidad u organismo estatal, aunque pareciera que el artículo 37 al que hice referencia trae un concepto aún más amplio. En este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia 340 del 2007, al referirse al objeto sobre el que recae la lesión o el daño, señala que el concepto intereses patrimoniales del Estado, contenido en el artículo 6 de la Ley 610 del 2000, es de carácter indeterminado, pero debe ser determinable. En esta sentencia sostuvo la Corte, abro comillas, que no obstante la amplitud del concepto de interés patrimonial del Estado, el mismo es perfectamente determinable en cada caso concreto en que se pueda acreditar la existencia de un daño susceptible de ser cuantificado, cierro comillas. Así las cosas, a la luz de las normas constitucionales que propenden por el manejo eficiente, responsable y oportuno de los recursos públicos por quienes tienen a su cargo tareas de gestión fiscal y de las de carácter legal que conforman el régimen de control fiscal vigente, el daño causado por la conducta irregular de un servidor o de un particular se debe determinar en relación con los recursos que específicamente estuvieron a su disposición en razón de sus funciones y no en abstracto frente a los recursos que conforman el patrimonio del Estado. En últimas, el gestor fiscal, el gestor público es responsable solo frente a los recursos bajo su cuidado en razón del cargo que ostenta o en relación con la clase de alcance de vinculación que tenga con el Estado. Con todo, la novedosa concepción del asunto que trae el artículo 37 a que me he referido en varias ocasiones, amplía este espectro a los particulares que sin ejercer gestión fiscal causen un daño a bienes muebles e inmuebles del Estado, lo que resulta para mí bastante trascendente, por cuanto desliga la responsabilidad fiscal de la gestión fiscal como tal, y que mi leal saber y entender solo podría tener lugar si el particular actúa con dolo o con culpa grave, no con culpa leve o levísima, y a quien en todo caso no se le podrían aplicar las presunciones que a este respecto trae el artículo 118 de la Ley 1474 del 2001, porque esta tiene destinatarios concretos para los gestores fiscales, por lo cual se debe acudir a la concepción que sobre esta clase de calificación subjetiva de la conducta trae el Código Civil. De igual manera, y como quiera, también que en esta norma los particulares podrían ser responsables fiscalmente si causan un daño al patrimonio público de manera directa o indirecta,
No resulta claro si a estos sujetos de derecho se les está exigiendo una responsabilidad mayor a aquella que les asiste a los gestores fiscales, quienes deben hacerse cargo del daño por su indebida gestión, para lo cual debe mediar una relación de causalidad entre su conducta y la afectación. Así, entonces, si hablamos de causación indirecta del daño, para el particular desaparece en principio ese vínculo entre daño y conducta necesario para atestarle responsabilidad. Pero como les digo, esto está pendiente de ser calificado por la Corte y no voy a entrar en más pormenores. Ahora bien, tal y como lo señaló la Corte Constitucional, el daño debe ser cierto, que es una de sus características y elementos fundamentales. No en vano, en sentencia del 15 de septiembre del 2016, reiterada por sentencia del 1 de marzo del 2018, ambas del Consejo de Estado, se puso de presente que es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial y, por lo tanto, será necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable, es decir, que daños hipotéticos, eventuales o especulativos no pueden dar pie al lugar pueden dar pie a responsabilidad fiscal alguna. De ahí la importancia que en los procedimientos que se adelanten para encauzar una responsabilidad de este tipo, el daño sea perfectamente identificado, establecido y definido, y debe hallarse probado o al menos ser susceptible de prueba. La certeza del daño, entonces, hace referencia a la ausencia de duda acerca de su existencia, pues sin prueba de su ocurrencia no hay lugar a repararlo. Si el daño no es cierto, no asiste razón alguna para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal. Esta es la razón por la que en materia fiscal la indagación preliminar cobra suma importancia, sobre todo cuando se realiza, cuando no existe certeza de la causación del daño patrimonial, pues el proceso de responsabilidad fiscal comienza cuando de la indagación preliminar o de la queja o del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control se encuentra establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado y existan indicios serios sobre las posibles causantes del mismo. Sobre la determinación del daño, desde la sentencia SU, es decir, de unificación 620 de 1996, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en varias ocasiones que para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad. Por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que él ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En tal sentido, la providencia de apertura del proceso de responsabilidad fiscal debe describir con precisión el tipo de lesión cierta y consolidada que ha padecido el patrimonio público, para lo cual, y en consonancia con los fundamentos de hecho y de derecho que deben estar probados en el hallazgo que da origen al proceso, debe ocuparse de establecer el hecho o los hechos generadores del daño fiscal, de modo que se pueda exponer y probar la causa que dio lugar en los términos que exige la ley 610, a la que me referí hace un rato, y debe hacer referencia al menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o los intereses patrimoniales del Estado, y describir con la mayor precisión en los términos anteriores en qué consiste el daño fiscal y dedicar esta etapa a probar cada uno de sus elementos, de su fenomenología, siempre bajo la premisa de que el daño es el elemento primordial y primigenio, sine qua non, les hablé hace un rato, de la responsabilidad fiscal, que debe estar plenamente probado y por ende debe hallarse acreditado como núcleo central del auto de apertura del proceso fiscal, alrededor del cual gira el correspondiente proceso para establecer si concurren los otros elementos de la responsabilidad, a los cuales me referiré si el tiempo lo permite y con la venia de ustedes. En tal sentido, la descripción del daño y su fundamentación jurídica debe presentarse en una relación de causa-efecto entre el hecho o hechos generadores que se identifiquen como fruto de un análisis previo sobre lo que está probado en el hallazgo fiscal que da origen y la precisión o parametrización tipológica de la decisión de la lesión padecida que ha quedado plenamente
probada. Para lo anterior, es indispensable que el trámite de la queja o de la indagación o el dictamen o el ejercicio del sistema de vigilancia y control que originó la apertura del proceso cuente con el debido cúmulo o sustento probatorio sobre el hecho o sobre los hechos generadores, así como del daño fiscal causado. Sin perjuicio, claro está, de que el funcionario que realiza o que sustancia el proceso de responsabilidad fiscal decrete y ordene la práctica de pruebas que permitan conocer la magnitud plena o completa de un daño que ya está probado, pero que posiblemente su magnitud aún no está definida, y eso debe hacerse en cada caso en concreto. Ahora bien, sobre la plena prueba del daño, que en todos los casos debe estar contenido y valorado en todo auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal ordinario, debo hacer las siguientes precisiones. La carga de la prueba del daño en el proceso de responsabilidad fiscal recae en cabeza de la Contraloría competente. No puede haber inversión de la carga de la prueba del daño en materia de responsabilidad fiscal, porque ésta siempre corre a cargo del Estado. Sin embargo, como quiera que el artículo 118 de la Ley 1474 del 2001 establece las presunciones de dolo y culpa grave, que como presunciones de hecho son desvirtuables, el sujeto objeto del proceso fiscal le corresponde probar que su conducta no se enmarcó en esas presunciones. Por otra parte, tales presunciones no significan que el ente de control fiscal se libere de la carga probatoria de los otros elementos de la responsabilidad fiscal, como son el daño y el nexo causal. Y en esto creo que el operador fiscal o quien adelanta el proceso fiscal debe tener sumo cuidado. La prueba del daño debe haber sido recaudada con motivo de la estructuración del hallazgo fiscal, bien sea fruto del trámite de queja, de indagación preliminar o del dictamen auditor o de cualquier instrumento o sistema de vigilancia y control fiscal. Además, no es posible jurídicamente acreditar el daño por vía de presunciones. No es posible, además, acreditar el daño a partir de una afirmación indefinida, porque ello implicaría trasladar la carga de la prueba al presunto responsable fiscal, quien en ese absurdo tendría que probar que no es el autor del daño. No es posible dar por acreditado el daño con base en elementos imprecisos, hipotéticos o eventuales que no den cuenta con certeza de la existencia del daño fiscal. Y finalmente, no es posible deducir la existencia del daño de un ejercicio de interpretación jurídico-conceptual según la visión del operador fiscal, porque el daño es un elemento que tiene ocurrencia en la realidad fáctica externa a tal operador y, por lo tanto, como fenómeno fáctico debe ser y estar plenamente probado. Recapitulando entonces, el daño patrimonial al Estado debe ser entendido como uno de sus elementos propios, que es la certeza del mismo. Desde los principios generales de la responsabilidad, y hablo en general y no exclusivamente de aquella de orden fiscal, se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez o del funcionario que sustancia o que está a cargo del juicio fiscal aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante. De esta definición, inmediatamente se destaca que el daño cierto puede ser pasado, esto es, que ya ocurrió, o futuro, que va a ocurrir o a suceder. Ahora, en principio, el daño consolidado no resulta mucho problema para acreditar la responsabilidad, puesto que cuando se trata de establecer su existencia, el daño ya ocurrió, ya es palpable, tangible, se puede determinar con claridad. El problema en esta clase de daños generalmente consiste en poder cuantificarlo, medirlo, poder dimensionarlo, y a esto, entre otros asuntos, debe dirigirse el esfuerzo probatorio del ente fiscalizador. En cambio, mayores problemas sí ocurren con el daño futuro y su prueba, su establecimiento sí genera mayores dificultades tanto para medirlo como para probarlo, pues si bien
ya se sembró su semilla y su germinación será cierta, solo surgirá más adelante en el tiempo, de donde fijarlo y establecer su alcance de antemano, antes de que sea palpable, antes de que sea tangible, presenta dificultades tanto en su concepción como en su definición, como en su valoración, y para ello habrá de acudirse a herramientas de diversa naturaleza, como son los cálculos probabilísticos, la minería de datos, los algoritmos matemáticos y las herramientas tecnológicas con que afortunadamente ustedes cuentan hoy en día, que ayudan al ente fiscalizador en esa difícil pero fundamental y trascendental labor en el proceso de responsabilidad fiscal. Así, frente a la cuantificación del daño, es importante precisar que aunque este debe estar plenamente probado como condición de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, que puede venir luego de una indagación fiscal que exija la apertura o recomiende la apertura o pasar a la etapa procesal propiamente dicha, es posible que aún no se tenga precisión respecto de la magnitud de las consecuencias patrimoniales negativas, entendidas estas como su precisa e inequívoca cuantificación o monto. Es por esta razón que el artículo 5 del artículo 41 de la Ley 610, el legislador exige, para incomodar la acción fiscal, la acreditación del daño como preexistente al proceso, pero para los efectos del auto de apertura solo exige su estimación de su cuantía, muy a diferencia de lo que exige para la imputación, en la cual es necesario contar con la cuantificación precisa del daño, es decir, para continuar con el cimen sobre el traje del que hablé hace un rato, es necesario saber su talla real. Esa provisionalidad de la estimación de la cuantía de un daño, en tanto en el juicio fiscal se halle su real magnitud, pero cuya ocurrencia material y consolidada debe estar probada como punto de partida, implica que la actividad probatoria que se inicia y realice a partir del auto de apertura ocupe especial atención del operador fiscalizador, quien debe tener la habilidad de saber qué pruebas decretar y practicar para obtener certeza sobre el monto total de los perjuicios que se generaron con la incuria del sujeto fiscalizado, pues la magnitud del resarcimiento a cargo de quien resulte responsable solo corresponde al monto del daño y solo a ese monto, ya que la responsabilidad no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para el Estado y obedece a un criterio de reparación del daño, es decir, para hablar en términos coloquiales con ustedes, para tapar el hueco que causó la incuria del gestor fiscal a cargo del recurso o de bienes públicos afectados, o del particular que con su acción dolosa o gravemente culposa ocasionó daños a los bienes públicos, inmuebles o muebles. De allí la necesidad de desplegar desde la apertura de la investigación la actividad probatoria que determine a ciencia cierta la magnitud del daño. Sobre este aspecto nos sobra recordar que en sentencia del 15 de marzo del 2018, el Consejo de Estado precisó que la variación del monto del daño como consecuencia de la actividad probatoria que se surte dentro del proceso no constituye violación del debido proceso, ni menos constituye incongruencia alguna con el pronunciamiento de fondo, cuando como resultado del proceso se encuentre que el valor de la afectación al patrimonio público era mayor a la inicialmente estimada. De todos modos, la estimación del monto o la cuantía resulta ser una exigencia del contenido del auto de apertura que, como consecuencia del elemental deber de plena motivación, exige contemplar y dar a conocer la metodología o los procedimientos técnicos aplicados para la elaboración de tal estimación del daño fiscal y, consecuente con la situación de simple estimación, ordenar la práctica de las pruebas idóneas, útiles y pertinentes para concretar el valor del daño. Ahora, por otro lado, frente a los daños futuros, desde antaño la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en establecer que este puede considerarse como cierto, siempre y cuando las reglas de la experiencia y de la probabilidad indique que éste habrá de producirse. Lo importante en este caso es que existan los suficientes elementos de juicio que permitan establecer que el daño muy seguramente se va a producir. El daño futuro cierto se opone al daño hipotético, que es aquel sobre el cual simplemente existe alguna posibilidad de que se produzca, pero las reglas de la experiencia y de la probabilidad indican que puede producirse o no. Establecer los daños, los alcances del daño futuro en materia de responsabilidad fiscal puede ser muy interesante, pero
a su vez es un reto para el operador fiscal, pues de estos puede derivarse responsabilidad fiscal siempre y cuando se acredite la certeza de su ocurrencia, esto es, que seguramente ocurrirá. Vale la pena en este momento hablarles de pérdida de oportunidad, entendida como un daño autónomo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando se habla al menos de responsabilidad extracontractual, que es en lo que yo los puedo ilustrar. Así, la pérdida de oportunidad ocurre, por ejemplo, al declarar la prescripción de una acción penal por mora judicial y frustrar la posibilidad para la parte civil en ese proceso de obtener una reparación o realizar, por ejemplo, un tratamiento médico tardío o como consecuencia ocasionar la pérdida de un miembro corporal o de la vida de una persona por falta de un diagnóstico oportuno que hubiera permitido practicar al paciente el tratamiento adecuado. En materia fiscal, sería entonces viable hablar de la pérdida de oportunidad de haber obtenido una ganancia para el Estado o de haber dejado de reportarla, aunque pueden ciertamente existir otras hipótesis sobre las cuales ustedes pueden reflexionar. En este sentido, quiero destacar que la sección tercera de la Corporación, es decir, del Consejo de Estado, al cual yo pertenezco, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el concepto de pérdida de oportunidad en sentencia del 11 de agosto del 2010, en el cual indicó: la pérdida de oportunidad constituye una particular modalidad de daño caracterizada porque en ella coexisten un elemento de certeza y otro de incertidumbre. La certeza de que en caso de no haber mediado el hecho dañino, el damnificado habría conservado la esperanza de obtener en el futuro una ganancia o de evitar una pérdida para su patrimonio, y la incertidumbre definitiva ya en torno a si, habiéndose mantenido la situación fáctica y o jurídico que constituía presupuesto de la oportunidad, realmente la ganancia se habría obtenido o la pérdida se hubiera evitado. En estos términos descritos por el Consejo de Estado, la pérdida de oportunidad es un daño autónomo con identidad propia que se configura cuando la posibilidad real, concreta, de obtener un beneficio o evitar un detrimento se ve frustrada por la actuación de otro sujeto, acontecer o conducta. Según muy nutrida jurisprudencia del Consejo de Estado, para que la pérdida de oportunidad tenga el carácter de cierta, debe estar acreditado primero la certeza de la oportunidad que se reputa perdida. Segundo, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento. Y tercero, encontrarse en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización. Estoy convencido que este tipo de daño de naturaleza autónoma puede extrapolarse a la responsabilidad fiscal, y aquí se deben aplicar los mismos criterios que el Consejo de Estado ha fijado para poder acreditar su certeza. Me pregunto, ¿qué sucede cuando una sociedad de economía mixta realiza inversiones sin cumplir con la debida planificación y producto de ella el Estado deja de recibir determinadas ganancias? Por ejemplo, si la entidad perdió la oportunidad de obtener un mayor provecho, ¿quiere decir que se causó entonces un daño al patrimonio del Estado? La respuesta para mí de alguna manera es clara: solo en la medida en que se pruebe con suficiencia la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, la imposibilidad definitiva para el Estado de obtener el provecho y que el Estado se encuentra en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización, podremos hablar de un escenario de verdadero daño patrimonial al Estado por pérdida de la oportunidad. No se trata aquí de abrir investigaciones y hallazgos porque posiblemente se ocasionó un daño antijurídico, sino porque realmente está probado que este aconteció, pues lo que no puede ocurrir, valga el símil, lo que ocurre, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto la película donde actúa Tom Cruise, que se llama Sentencia Previa, que como política de prevención de la comisión de delitos se condenan a unos ciudadanos que aún no han cometido el delito alguno, pero que lo cometerán, según lo adivinan unas videntes que pronostican el futuro criminal. En síntesis, queridos amigos, el daño patrimonial al Estado debe ser cierto y solo a partir de ahí es posible pasar a revisar los demás elementos que estructuran la responsabilidad fiscal. ¿Cómo vamos de tiempo, Jimena? Entonces, continúo con el segundo de los elementos o ejes de mi exposición, que consiste en la conducta dolosa
o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. En este sentido, es importante precisar que la expresión conducta designa la manera de actuar del ser humano y la locución comportamiento refleja la forma como éste gobierna sus actos vitales, sean estos por acción o por omisión. De hecho, considero que toda responsabilidad normativa, bien sea jurídica y o moral, supone un comportamiento activo u omisivo del obligado, es decir, es determinante que exista una conducta activa o omisiva en la producción del daño para que podamos hablar de responsabilidad, que en el caso que nos ocupa de responsabilidad fiscal. Pues bien, según se ha señalado, la conducta del agente que realiza gestión fiscal puede determinarse por acción cuando el agente con su propio comportamiento produce los mecanismos físicos necesarios para que la mutación del mundo exterior se produzca, como cuando con cosas o sin ellas alguien lesiona a otro o deteriora o destruye una cosa. Y por otra parte, se puede hablar de la conducta por omisión cuando el agente no realiza una determinada acción cuyo fundamento no puede ser otro que la norma. Omitir no significa no hacer nada, sino no hacer algo. Es decir, en lo que nos ocupa en esta charla es no evitar un daño pudiendo haberlo evitado. En este sentido, es importante precisar que la doctrina ha diferenciado dos supuestos fácticos frente a este tipo de conducta. Una, la omisión por acción, y dos, la omisión pura y simple. Así, la omisión por acción se presenta cuando el agente, al realizar una conducta, omite otra que es determinante en la producción del hecho dañoso. Este tipo de omisión siempre desemboca en una acción. Así, como ejemplo, en la responsabilidad contractual, la conducta del responsable se reprocha por su omisión en el cumplimiento de lo pactado en un contrato válidamente celebrado. Es decir, la única conducta permitida al deudor es la de cumplir la obligación contractualmente establecida, de modo que de no haberla realizado, su comportamiento se torna ilícito y ello lo hace en principio responsable. Por otro lado, la omisión pura y simple acaece cuando el agente realiza una conducta completamente ajena a la causación del daño desde el punto de vista fáctico y fenomenológico y al mismo tiempo omite realizar una conducta que habría evitado la producción del hecho lesivo. En estos casos habrá, en principio, responsabilidad del agente siempre y cuando exista una obligación legal o contractual que determine su actuar. Queda entonces claro que para deducir responsabilidad fiscal es preciso que la conducta reprensible del agente por acción o por omisión se haya cometido en ejercicio de la gestión fiscal. En virtud de lo anterior, es importante destacar que la gestión fiscal alude a la administración o al manejo de los bienes o fondos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de recaudo, percepción, conservación, adquisición, enajenación, gasto, inversión o disposición, por lo que su vigilancia tiende a establecer si las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales se cumplieron de acuerdo a las normas prescritas por las autoridades competentes, por los principios de contabilidad, por los criterios de eficacia y eficiencia, por los objetivos, planes, programas y proyectos que constituyen en un periodo determinado las metas y propósitos de la administración. No puedo dejar de advertir en este punto que la gestión fiscal tiene fuente constitucional, pues ampliamente conocido por ustedes, pero ustedes me perdonan la insistencia. Su fundamento germina en los artículos 267 y 268 de la Constitución, que determinan que dicha gestión debe recaer sobre el manejo o administración de bienes y recursos o fondos públicos y particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan capacidad o poder decisorio. La gestión fiscal ha sido construida desde dos criterios conjuntivos, a saber, un criterio funcional y un criterio orgánico, por lo menos así ha sido tradicionalmente hasta la ley que yo he venido comentando, la 2195. Frente al criterio funcional, debe destacarse que la calidad del obligado se deriva de la cristalización de cualquiera de las conductas contenidos en el artículo 3º de la Ley 610 del 2000, dentro del universo de actividades económicas, tecnológicas y jurídicas que puedan
relacionarse con el uso y la administración de los recursos. A su turno, cuando se habla de criterio orgánico, debe indicarse que la gestión fiscal solo puede predicarse respecto de aquellos que cuenten con competencia de origen legal o reglamentaria para intervenir en la gestión de negocios públicos. Ya advertí entonces que la ley 2195 de este año amplió el alcance de la responsabilidad fiscal a los particulares que no ejercen gestión fiscal en lo que podría denominarse un criterio material adicional a los dos anteriores de asignación de responsabilidad fiscal, pues su atribución no media en virtud de la gestión fiscal como tal, ni al ejercicio de potestad pública alguna, propia o delegada, sino por la causación de un daño a un bien mueble o inmueble del Estado de manera directa o indirecta, en virtud del artículo 37 al cual me he referido en varias oportunidades. Ahora bien, como ya dije, para que exista responsabilidad fiscal del agente debe estar probado que éste actuó de manera gravemente culposa o con dolo. Sin ello no puede predicarse responsabilidad de naturaleza fiscal. Es importante a este respecto señalar que el grado de culpabilidad para entender la configuración de responsabilidad es el dolo o la culpa grave al tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 1474 del 2011. El dolo se define por el artículo 63 del Código Civil como la intención positiva de inferir un daño a alguien. En materia fiscal, la conducta dolosa de la gente se configura cuando concurre en el elemento cognitivo consistente en que el sujeto sea representado con el daño y el elemento volitivo porque actúa con el fin unívoco de causar este resultado. Al respecto, la sección tercera del Consejo de Estado en sentencias del 5 de diciembre del 2006, 7 de abril del 2011, entre otras, consideró que el dolo es una modalidad subjetiva de calificación de la conducta, debe entenderse como aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar el daño patrimonial, es un comportamiento antijurídico, produce una lesión con el fin unívoco de obtener el hecho lesivo deseado. Esto sucede, por ejemplo, cuando un contratista celebra dos contratos de interventoría con una entidad pública a sabiendas de que su objeto es el mismo. Por otro lado, la culpa grave se erige como una conducta inexcusable, omisiva y negligente en el ejercicio de la gestión fiscal. Es importante precisar que la negligencia debe guardar consonancia con la gestión fiscal, porque a no ser así, los daños causados a la administración por tal impericia no serían relevantes para el juicio de responsabilidad fiscal. Sobre la culpa lata o grave, la doctrina ha considerado que como especie cualificada de la culpa es sancionada como si fuera dolo, no por contener un propósito injusto, sino por ser considerada en sí misma una conducta injusta para el derecho. En este sentido, la sección primera del Consejo de Estado, en su rol de juez de legalidad de los actos administrativos que se expiden en materia de responsabilidad fiscal, ha indicado que es relevante determinar si la actuación del agente pudo prever la irregularidad en la cual incurría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo evitó o confió imprudentemente en poder evitarlo. También ha señalado el Consejo que no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir responsabilidad fiscal de la agente. Debo resaltar que la acción u omisión de la agente debe ser de tal entidad, de tal gravedad, que su calificación pueda realizarse a través del dolo o la culpa grave. Esto sucede, por ejemplo, cuando un agente, a pesar de tener una experticia que guarde relación con la gestión fiscal, celebra un contrato desconociendo por ligereza aspectos propios del mismo, como cuando celebra un contrato de compra-venta en favor de un ente administrativo, desatendiendo los presupuestos que para se exigen en punto al avalúo del bien objeto del negocio jurídico. No puedo cerrar sin referirme a las presunciones previstas en el artículo 118 de la Ley 1474 en los juicios de responsabilidad fiscal, en los cuales se establece, como indiqué hace un rato, la presunción del dolo respecto de los gestores fiscales, cuando por los mismos hechos objeto de investigación el agente haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o de una falta disciplinaria imputada a este título.
También esta disposición prevé una presunción de culpa grave del gestor fiscal en los eventos que se indican en esa norma. Sobre ese particular, la sentencia C-512 del 2013 expresó que a la luz de las presunciones legales, las presunciones de dolo y culpa en el proceso de responsabilidad fiscal no desconocían los principios de presunción de inocencia y de buena fe, porque el legislador, amparado en el postulado de la libertad de configuración legislativa, las instituyó con el propósito de dar seguridad a situaciones relevantes, como son las previstas en el artículo indicado, y proteger bienes jurídicos relevantes, como son salvaguardar el patrimonio público, garantizar la transparencia, acatamiento de los principios de la moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos, y verificar la eficacia y eficiencia de la administración para cumplir con los fines del Estado de manera según lo indica la lógica de la experiencia. Dicho lo anterior, considero que se debe subrayar que si bien la norma atrás examinada permite la presunción del dolo y la culpa del gestor fiscal en situaciones expresas y concretas, ello no significa que otros elementos de la responsabilidad puedan presumirse, mucho menos la responsabilidad. Debo abordar también que las causales de justificación juegan un papel determinante en la calificación de la conducta en materia de responsabilidad fiscal, pues no puede considerarse que un agente obró con culpa grave si su actuar se fundamentó en el principio de confianza legítima, si su conducta se ajustó al estricto cumplimiento de un deber legal y si la acción o omisión derivó al sometimiento de lo expuesto por funcionarios públicos. Yo iba a hacer referencia a los eximientes de responsabilidad en la tercera parte de la charla, que voy a dejar consignada, sin embargo, y eso lo contenía porque me parece más apropiado en el tema de la imputación. En suma, considero que la calificación de la conducta en los procesos de responsabilidad fiscal exige la valoración del dolo de la culpa grave a fin de determinar la acción o omisión de la agente en el desempeño propio de sus deberes, sus funciones y obligaciones en relación con la decisión, operación, transacción o actividad que conforme el hecho generador y que se convirtió en la causa de la lesión antijurídica al patrimonio. De hecho, el Consejo de Estado la posición del Consejo de Estado ha sido en sus distintas sentencias, ha sido pacífica al señalar que la responsabilidad fiscal, en tanto es de naturaleza administrativa, subjetiva, patrimonial, autónoma y no sancionatoria, exige valorar la capacidad de conocimiento que tenía la gente sobre el alcance de sus deberes y obligaciones funcionales y al mismo tiempo la capacidad de autodeterminarse o actuar o omitir conforme a dicho conocimiento. La responsabilidad es de naturaleza administrativa por cuanto recae sobre la gestión y manejo de recursos públicos. Es subjetiva porque busca determinar si el imputado obró con dolo o con culpa. Se basa en la conducta, en la actuación del individuo, excluyendo la posibilidad de designar responsabilidad de manera objetiva. Es patrimonial y no sancionatoria por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, y autónoma porque opera sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad, bien sea penal, disciplinaria o de otro tipo. Finalmente, frente a este elemento, considero pertinente reiterar que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la del Consejo de Estado han sido uniformes al establecer que la imputación bajo la óptica de la responsabilidad objetiva en materia fiscal está proscrita. Ello en razón a que, como se lo he mencionado a lo largo de esta ponencia, para que exista responsabilidad fiscal deberán analizarse aspectos cognitivos y volitivos de la conducta del agente, es decir, si su actuar fue doloso o gravemente culposo. Como les anuncié al principio de la conversación, era previsible que no iba a tener el tiempo de exponer todos los elementos de la responsabilidad. Me queda pendiente el de la causalidad de imputación en materia de responsabilidad, donde estaba, como les dije ahorita, contenida algunas referencias a los eximentes de responsabilidad, pero en todo caso dejo consignado con la doctora Alma Carmenza el texto por si lo quieren consultar. Me disculpo con ustedes por
abusar de su tiempo en un viernes donde uno está pensando ya en salir al descanso y ciertamente los elementos que les traje presente son densos, es un examen difícil de comprender, pero sobre todo en cuanto a la definición y determinación y establecer el alcance del daño fiscal, la labor de ustedes es fundamental y ahí está el secreto de que los juicios fiscales prosperen y no se les caigan después. En estos términos, doctora Alma Carmenza, le agradezco su invitación, a la doctora Jimena y a los asistentes, su paciencia. Muchas gracias.